Gracias una vez más por esta oportunidad. Llegamos listos para que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, el mensaje de hoy. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la profundidad de tu palabra y llevarlo a la práctica durante esta semana. Nos ponemos de nuevo en tus manos y pedimos tu ayuda. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. Celebramos algo esta semana, ¿verdad? El viernes 31 de octubre. ¿Qué fue la celebración? La reforma. No quiero escuchar de Halloween. Fue el día de la reforma. El día de la reforma. Eso fue lo que celebramos. Hace 508 años, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Y este acto, cuando él clavó las 95 tesis, no estaba tratando de provocar una revolución, simplemente estaba invitando a los teólogos de la época a debatir sobre las indulgencias. Esa fue su intención, provocar una discusión, un debate sobre las indulgencias. Pero este acto de clavar sus 95 tesis fue la chispa que provocó la explosión de la reforma protestante. Ahora, ¿somos protestantes nosotros? ¿Qué estamos protestando? ¿De dónde viene ese nombre, protestantes? Muchas personas creen que Martín Lutero era el primer protestante porque estaba protestando contra la Iglesia Católica Romana. Pero no es así exactamente. Ok, ¿qué fue lo que sucedió en 1517? Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia y no fue su intención, como dije, provocar una revolución, pero sus seguidores de él tomaron esa hoja de 95 tesis y sacaron copias, porque la prensa fue una invención nueva. Sacaron copias y enviaron las copias en toda Alemania, y esto provocó bastante debate dentro de Alemania. 4 años después, obligaron a Martín Lutero a presentarse ante lo que se llama la Dieta. La Dieta es la convocación, la asamblea de todas las autoridades católicas. Estaba presente el emperador Carlos V, todos los magistrados, el representante del Papa, todos estaban presentes y ordenaron a Martín Lutero a presentarse ante la Dieta de Worms, en Alemania, con la obligación que él tenía que retractar todo lo que había escrito, sus 95 tesis y todos los libros, los panfletos que él había escrito, tenía que retractarlo. Y ahí fue cuando Martín Lutero se paró al frente de todos, con el emperador ahí, con toda su majestad, y él dijo esto: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura, que Dios me ayude. Y ahí fue cuando en esa dieta de Worms lo declararon a Lutero hereje y a todos sus seguidores herejes, y estaban bajo ahora el juicio
de los magistrados, del emperador y la Iglesia Católica. Algunos años después, 5 años después, 1526, otra dieta que se llama de Speyer, la de 1526, tomaron la decisión en esa dieta de que podría continuar la reforma, pero cada príncipe, porque Alemania estaba compuesto en distintos príncipes que tenían sus distintos territorios. Algunos se tiraban con la Iglesia Católica, otros se tiraban con la reforma de Lutero, y dijeron en esa dieta que cada príncipe juzgaba en su territorio si iban a seguir la reforma o si iban a continuar con el catolicismo de Roma. Entonces fue una buena decisión. 3 años después, una segunda dieta de Speyer condenaron los resultados de la primera dieta de Speyer y quitaron todas las concesiones que habían dado a la reforma. Los seguidores de Lutero se opusieron al decreto de Speyer, el segundo, porque ya les negaron continuar con la reforma. Y muchos príncipes redactaron una protesta formal, y ahí fue donde entró el nombre protestantes, porque están protestando la segunda dieta de Speyer, que había quitado los edictos de la primera dieta de Speyer, que habían dado libertad a los príncipes, cada uno a escoger si iban a continuar. Ahora otra vez Luther es un hereje y van a promulgar el edicto de Worms y van a buscar los seguidores y quitar toda esta reforma de Alemania. Pero nos ponemos a pensar cuáles fueron los temas que estaban debatiendo los reformadores. Lutero no fue el único, también estaba Juan Calvino, Ulrich Zwingli y muchos otros reformadores. Pero ¿qué era lo que estaban debatiendo? A principio Lutero estaba debatiendo las indulgencias, la venta de indulgencias. ¿Qué es una venta? ¿Qué es una indulgencia que uno podría comprar? Es poder, con el dinero se compra la indulgencia y puede evitar tiempo en el purgatorio. Ese fue entonces, pagando dinero, rebajaban el tiempo, hasta había una indulgencia plenaria, que con eso compraba, uno escapaba por completo el purgatorio, iba directo al cielo después de su muerte, comprando esa indulgencia. Pero habían otras. Nadie sabía cuánto tiempo uno iba a durar en el purgatorio, pero se suponía que eran miles de años. Bueno, a base de esa venta de indulgencias, con el dinero que recaudaron, pudieron construir la Basílica de San Pedro, que está en Roma, hoy en día se puede ver. Esto fue el debate al principio. Martín Lutero se opuso a la venta de indulgencias, pero ya después pasó a más y más temas: el purgatorio, los sacerdotes, el Papa, María y los santos y la misa. Todo esto empezaron a debatir, y en muchos de estos debates salía una palabra con mucha frecuencia, y la palabra es la palabra solo. Porque Luther debatía a los católicos diciendo: la salvación es solo por fe, y solo Jesús obró la salvación. Y esta palabra solo ocurrió en muchas ocasiones, hasta que eventualmente los teólogos reformados empezaron a resumir la teología de la Reforma con 5 solas. 5 solas. Ahora, cuando se habla de las 5 solas, no sé por qué, pero es una tradición, hay que decirlos en latín. Bueno, ok. Pero suena muy similar al español. Sola Scriptura, o sea, solo la escritura. Sola fide, lo cual significa solamente por la fe. Sola gratia, o solo por gracia. Solus Christus, solo por Cristo. Y soli Deo gloria,
A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces, tal vez en nuestros días, ¿cuál es la situación? Una pregunta, ¿debemos de continuar la reforma? ¿Debemos continuar en este conflicto? ¿Ha cambiado la Iglesia Católica? Sabemos que el catolicismo todavía es muy popular, miramos muchas iglesias católicas, tal vez conocemos católicos de vecinos. Yo he conocido algunos católicos y son amables, sinceros, espirituales parecen. Nuestro vicepresidente se ha convertido al catolicismo y él parece muy buena persona. Muchas veces las iglesias evangélicas están trabajando junto con iglesias católicas para resistir, por ejemplo, el aborto. La iglesia católica está muy fuerte en esa lucha de terminar con el aborto. Y hay un papa nuevo en Roma, ¿verdad? Que es de Chicago, de Estados Unidos. Debemos continuar este conflicto de 508 años. En algunos aspectos la Iglesia Católica sí ha cambiado. No sé si ustedes han escuchado del Vaticano II, un concilio que se hizo en los 1960, que trajo algunos cambios a la Iglesia Católica. Por ejemplo, ahora se da la misa no en latín, sino en el idioma de donde se encuentra, en inglés o en español, como sea. Y antes era en latín. Pero realmente los cambios son superficiales. Y en cuanto a los temas que los reformadores debatieron con la Iglesia Católica, no ha habido ningún cambio. La Iglesia Católica continúa insistiendo y resistiendo las 5 solas. Entonces lo que quiero hacer hoy es dar un resumen de las 5 solas y ver el contexto histórico, por qué los reformadores debatieron estos temas, cuál fue la postura católica, y queremos saber si realmente hoy en día debemos continuar predicando y lo que es la verdad, estas 5 solas. Ese es el objetivo de hoy. Así que ¿están listos para la primera? Sola Escritura. La Biblia es la única base para nuestra fe y salvación. La Biblia es la única base. Entonces, nosotros sabemos que en las iglesias católicas hay muchas prácticas que no reconocemos nosotros, ¿verdad? Como la veneración de María y los santos, y prohibir el matrimonio a los sacerdotes. Y pensamos, pues, ¿de dónde provienen estas prácticas que nosotros no las encontramos en la Biblia? ¿De dónde vienen? Entonces, en el catolicismo hay 3 fuentes de autoridad y cada fuente es igual, ni una fuente es más que otra, son iguales. La Escritura es una fuente de autoridad, la tradición es una fuente de autoridad y la palabra del Papa es una fuente de autoridad. Entonces, sabemos que no encontramos muchas de estas prácticas en la Biblia porque entraron en la Iglesia Católica por la tradición, lo cual tiene la misma autoridad que la Biblia. Y además, la Iglesia Católica no permite a sus miembros interpretar la Biblia. No tienen esa capacidad. Solamente el magisterio que se compone del Papa y otros obispos, ellos son los únicos autorizados de interpretar la Biblia. Los miembros no pueden hacer eso, tienen que aceptar la interpretación oficial. Entonces, por ejemplo, pensamos que estas cosas son muy antiguas, pero el Papa Pío IX, en 1854, promulgó el edicto de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María proclama que María fue preservada libre de toda mancha de pecado original
desde el primer instante de su concepción. O es decir, María fue concebida sin pecado. Esa es la Inmaculada Concepción, que lo llamó el Papa Pío dogma, doctrina revelada por Dios y por lo tanto de firme creencia para todos los fieles, dijo en su edicto. Se fundamentaba en la convicción de que la preservación de María del pecado original fue una gracia singular concedida por Dios. Ese fue en 1854. 1950, hace apenas 75 años, el Papa Pío XII definió solemnemente el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María, declarando que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ascendió en gloria María. Ahora no saben si hay una controversia entre la Iglesia Católica si ella murió y resucitó y así ascendió, o si nunca murió. Entonces hay diferentes pensamientos. Pero estos son ejemplos, son edictos de papas que los miembros tienen que recibirlo como escritura y provienen de las tradiciones. Todos los católicos son obligados a creer estas declaraciones porque son consideradas infalibles y tienen la misma autoridad que la Biblia tiene. Según el catecismo aprobado por el Vaticano, dice el catecismo católico, en consecuencia la Iglesia, a quien se le confía la transmisión e interpretación de la revelación, no deriva su certeza sobre todas las verdades reveladas únicamente de las Sagradas Escrituras. Tanto la Escritura como la tradición deben ser aceptadas y honradas con igual devoción y reverencia. La tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiada exclusivamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y los obispos en comunión con él. Los reformadores se opusieron a este pensamiento, respondiendo: solamente la Escritura tiene autoridad para ser la base de nuestra fe. De ahí viene sola Escritura, solamente la Escritura. Y por eso Martín Lutero respondió ante el emperador en cuanto a la importancia de la Escritura cuando dijo: a menos que me convenza el testimonio de las Escrituras o la razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces este fue el primer conflicto, la base del conflicto, podríamos decir. Dijo Martín Lutero: un simple laico armado con las Sagradas Escrituras merece más credibilidad que un papa o un cardenal que no las tenga. Y después de la dieta, tal vez ustedes conocen la historia, pero Martín Lutero lo llevaron y la iglesia quería perseguirlo para matarlo porque es declarado un hereje. Pero el príncipe donde Martín Lutero estaba lo secuestró. ¿Y qué hizo con él? Lo escondió en un castillo por un año. Nadie sabía dónde quedó Martín Lutero. Y durante ese año escondido, ¿qué fue lo que hizo Martín Lutero? Tradujo la Biblia del idioma original, hebreo griego, a alemán. Es la primera traducción que se había hecho en 1000 años. Porque hasta ese momento solamente estaba en latín la traducción. Nadie leía la Biblia y la Iglesia Católica se opuso en cada momento a esta traducción, o que la gente normal, la gente laica pudiera ellos mismos leer la Biblia por sí mismos.
John MacArthur dice, este fue el clamor de los reformadores, volvamos solamente a la Escritura, de ahí surgieron solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, la gloria de Dios. Pero todo comenzó con sola Escritura. Fue entonces cuando nació la Reforma, porque sus líderes comprendieron que existía una sola autoridad en el mundo espiritual y en la revelación de Dios, la Sagrada Escritura. Así que la pregunta que hago, si nosotros necesitamos volver a este énfasis de la Reforma, y yo digo que sí lo necesitamos. Queda una gran necesidad, ya que Roma no ha cambiado. Miramos que desde la Reforma hasta ahora continúa el Papa promulgando nuevos dogmas. Parece que escuché esta semana que viene, el martes, va a salir con algo nuevo el Papa. Una declaración, nadie sabe de lo que es, pero parece que trata otra vez con el papel de María en la redención. Eso va a dar un edicto. Y queda una gran necesidad, porque aún en las iglesias que no son católicas, a veces otras cosas vienen a tener la prioridad sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien puede decir, tuve un sueño, Dios me está hablando, me está dando revelaciones, y muchas veces estas profecías y revelaciones vienen teniendo la misma autoridad que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y eso no debe ser. Hay un libro que se vende hoy en día, se llama Jesús te llama. Jesús te llama. En mi opinión, este libro no es bueno. La autora se llama Sarah Young, y ella cierra los ojos y empieza a escribir mensajes que vienen de Dios. Entonces, los mensajes son como si Dios estuviera hablando. Por ejemplo, dice en una de sus devociones, deja que mi amor te envuelva en el resplandor de mi gloria. Permanece en silencio en la luz de mi presencia y recibe mi paz. Estos momentos de quietud conmigo trascienden el tiempo, logrando mucho más de lo que puedas imaginar. Ofréceme el sacrificio de tu tiempo y verás cómo te bendigo abundantemente a ti y a tus seres queridos. Pero ella lo inventó. No es Dios que está hablando. Y ella dice, sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, pero anhelaba algo más. O sea, la Biblia no era suficiente. Decidí escuchar a Dios con pluma en mano, anotando todo lo que creía que me decía. Me sentí incómoda la primera vez que lo intenté, pero recibí un mensaje. He seguido recibiendo mensajes personales de Dios mientras medito en Él. Esto es peligroso, porque se está elevando sus mensajes al nivel de la Escritura. Y suena como Escritura. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque solamente la Escritura es la base de nuestra fe. Solo la Escritura es perfecta e infalible. Solo la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es todo lo que necesitamos para base de nuestra fe, es la Escritura. Sola la Escritura, no tradición, no visiones nuevas, comunicaciones nuevas, dogmas papales, ni magisterio. Solo la Biblia es la base de nuestra fe. Amén. Número 2, sola fide. Sola fide. Somos salvos a través de la fe solamente. Entonces, esta es una descripción que encontré. Si preguntas, ¿cómo uno se salva
o cómo uno llega a la salvación en la Iglesia Católica. Dice, cuando un bebé es llevado a la pila bautismal para el sacramento del bautismo, un sacerdote católico lo bendice y unge antes de derramar agua sobre su cabeza. Mediante este rito de iniciación, quien es bautizado recibe el perdón de los pecados y nace de nuevo en el Espíritu Santo. Esto es lo que ellos creen. Este don inmerecido se llama justificación inicial. Con el proceso de justificación en marcha a través del sistema sacramental, esta persona bautizada puede comenzar a merecer las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna. Los católicos creen que esto se logra recibiendo la Eucaristía y viviendo una vida virtuosa. Cuando comete un pecado mortal, una transgresión grave por lo cual se aleja de Dios y pierde la gracia salvadora, debe observar el sacramento de la penitencia. A través de este proceso, quien se ha alejado de la salvación experimenta la restauración a la gracia y en consecuencia la reconciliación con Dios. Si este creyente católico llega al final de su vida en estado de gracia, finalmente se salvará. Sin embargo, es probable que primero debe pasar un tiempo en el purgatorio, una experiencia de sufrimiento que implica castigo. Así concluye el proceso de salvación que se originó con el bautismo, se desarrolló a lo largo de su vida de fe y culminó en la presencia divina. Ese es el sistema de la Iglesia Católica. Un proceso de toda la vida. Ahora yo me pregunto, porque en la Biblia tenemos precisamente esta pregunta. En Hechos 16, el carcelero hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 29. Entonces él pidió luz y precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imaginen a Pablo que dice: bueno, primero tienes que ser bautizado para que recibas la justificación inicial. Y después tienes que recibir la Eucaristía para que tengas nuevas infusiones de la gracia. Y solo un sacerdote católico tiene la capacidad de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y convertir el vino en la sangre de Cristo. Así que tienes que buscar eso. Y si cometes un pecado mortal, carcelero, tienes que observar el sacramento de penitencia, o si no, pierdes la gracia salvadora. Y además, carcelero, de todo esto, tienes que hacer buenas obras y obedecer los mandamientos de la iglesia, y tienes que vivir una vida virtuosa. Y si mueres en el estado de gracia, tendrás que pasar un tiempo en el purgatorio. Nadie sabe cuántos miles de años eso sería, pero finalmente serás salvo. ¿Te imaginas a Pablo diciendo todo esto? ¿O puedes imaginar el carcelero? ¿Dónde empiezo? Pero aquí está, pidió luz, temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Qué claro y qué sencillo. Continuar con todo este proceso de vida. El concilio de Trent, el concilio de la Iglesia Católica, sostiene que los amigos de Dios, mediante la observación de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, la fe que coopera con las buenas obras, aumentan en la justicia que han recibido por la gracia de Cristo y son justificados aún más. En otras palabras, los creyentes no son justificados solamente por la fe, sino que la justificación viene de la fe que coopera con las buenas obras. En el catolicismo medieval, la justificación era un proceso externo mecánico mediado por la Iglesia. La gracia de Dios que justifica se infunde en la persona
mediante la participación en los sacramentos. Cuanto más se participa en los sacramentos, mayor es la justificación. Entonces, cada vez que van a una misa y reciben la Eucaristía, es más infusión de gracia, más gracia. Pero cada vez que peca, sale la gracia, sale la gracia. Entonces, ese es el proceso. Pero también se creía que podía retroceder en este proceso pecando. Por lo tanto, si se pecaba, se perdía justificación y era necesario confesar los pecados y hacer penitencia para recuperar el estado anterior. Esto es lo opuesto de lo que enseña Pablo en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Bíblicamente, la justicia que es de Dios no es nuestra propia justicia, es una justicia ajena, porque es la justicia de Cristo mismo. Entonces, en la Biblia encontramos que la justicia de Cristo es justicia imputada a nosotros por la fe. Fe simplemente significa confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Tener confianza. Confiamos en la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz. Confiamos que Cristo derramó su sangre y apaciguó la ira de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras no, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces realmente son dos sistemas muy distintos. Son dos sistemas que no pueden combinarse o ser reconciliados. El católico le diría a Dios algún día en su presencia: bueno, fui bautizado, me llené de infusiones de justificación porque recibí la Eucaristía en cada oportunidad, confesé todos mis pecados, hice las penitencias, viví una vida virtuosa, acabo de pasar 10,000 años en el purgatorio, así que aquí estoy, merezco la salvación. Eso es lo que diría un católico. Pero un cristiano diría: entendí mi situación desesperada, leí que Cristo quitó la ira de Dios sobre mí, creí que Cristo murió por mí y ahora estoy vestido de la justicia de Cristo y no la mía. Son diferencias bastante importantes y grandes. Estamos hablando del núcleo del Evangelio. Vale la pena pelear por esta verdad. No es por nuestras obras, sino por la fe en Jesús y su obra a favor de nosotros. Sola fide, solamente por la fe. Número 3, sola gratia. Somos salvos por la gracia solamente. Hicieron una encuesta, a ver si están de acuerdo. Cada individuo debe contribuir su propio esfuerzo para su salvación personal. 50% de los evangélicos estaban de acuerdo. Número 2, una persona obtiene la paz con Dios tomando primero la iniciativa de buscarlo, y entonces Dios responde con gracia. 83% de los evangélicos estaban de acuerdo con esta declaración. Explica otra vez en los tiempos de los reformadores la concepción católica medieval sobre cómo una persona alcanzaba la justificación ante Dios giraba en torno a la idea de acumular méritos. Gabriel Biel, un influyente teólogo del siglo XV, desarrolló una comprensión teológica de la salvación que en esencia
relegaba el mérito de Cristo a un mero tecnicismo y situaba el esfuerzo humano en primer plano. Según Biel, Dios había pactado con la humanidad que mientras una persona hiciera lo que estuviera en su mano para acercarse a Dios, sería recompensada con la gracia divina. En efecto, el mérito de Cristo es la recompensa de Dios a quien, por su propia naturaleza, hace lo que puede para agradarle. La salvación se convirtió entonces en una cuestión de que los seres humanos obtuvieran el mérito de Cristo mediante sus buenas obras. El papel de Cristo en la salvación quedó subordinado al esfuerzo humano. Aquí es el problema. En Romanos 8:7 dice Pablo: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuestro estado natural, siendo hijos de Adán y Eva, estando en rebelión, somos pecadores por naturaleza. Mi naturaleza está corrompida. Y si yo pertenezco a una raza en rebelión contra Dios, ¿cuándo voy a buscarle a Dios de mi propia naturaleza? Jamás, porque Él es mi enemigo. Aquí dice, esta mente es enemiga de Dios, esta mente no está sujeta a la ley de Dios, esta mente ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios, no es capaz. Esta persona no puede agradar a Dios. Y están enseñando que uno tenía que hacer, que buscar a Dios primero. Y si uno buscaba a Dios primero, Dios le premiaba con gracia. Esto es algo similar a lo que Martín Lutero estaba tratando de hacer. Él trató de agradar a Dios y él hizo conforme a este teólogo, que lo que él tenía en su mano era el sistema católico. Y Martín Lutero se hizo monje y buscó acercarse a Dios con todas sus fuerzas, utilizando el sistema del catolicismo. Martín Lutero dijo: cumplí las reglas de mi orden, con tal rigor que puedo afirmar que si algún monje alcanzó el cielo gracias a su vida monástica, fui yo. Todos mis hermanos del monasterio que me conocieron pueden dar fe de ello. Si hubiera continuado así, me habría matado con vigilias, oraciones, lecturas y demás trabajos. Todo esto, estas penitencias, estas oraciones, todo esto hacía Martín Lutero sin cesar y confesaba todos sus pecados. Su superior hasta se fastidió con él, porque duraba hasta 6 horas confesando cada pecado, porque no quería ir al purgatorio, quería acercarse a Dios. Pero Lutero nunca sintió que lo lograba, nunca sintió que complació a Dios. Dijo él: yo, monje intachable que era, sentía que ante Dios que era un pecador con la conciencia sumamente atormentada. No podía estar seguro de que mi satisfacción lo complaciera. No amaba, no, más bien odiaba al Dios justo, que castiga a los pecadores. El silencio, si no blasfemaba, ciertamente murmuraba con vehemencia y me enojaba con Dios. Decía: ¿acaso no basta con que nosotros, miserables pecadores perdidos para toda la eternidad por el pecado original, seamos oprimidos por toda clase de calamidades a través de los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios acumula dolor sobre dolor a través del Evangelio y mediante el Evangelio nos amenaza con su justicia y su ira? Ahora su superior le dijo: Martín, lo que tienes que hacer es leer la Biblia. Lo mandó al seminario y Martín Lutero sacó su doctorado en Biblia, en teología, y empezó a leer la Biblia. Y llegó a lo que Pablo escribió en Romanos 1:17.
En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y al principio dice Lutero, pensé de inmediato que la justicia era la ira severa de Dios con la que castigaba el pecado. Odié a San Pablo con toda mi alma cuando leí la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero después, al ver cómo continuaba que está escrito el justo por la fe vivirá, y al consultar también a San Agustín sobre este pasaje, me alegré, pues comprendí que la justicia de Dios es su misericordia, mediante la cual nos mira con respeto y nos mantiene justos. Así encontré consuelo. Martín Lutero encontró que la justicia de Dios no es algo que Dios usa para amenazarnos. La justicia de Dios es la justicia que Él nos regala. Y Él nos hace aceptables ante Él. Él nos mantiene justos. Somos pecadores por naturaleza, somos carne, enemigos de Dios. Nunca nosotros vamos a buscar a Dios, pero Dios es quien tomó la iniciativa. Él actuó primero y Él regala la justicia al pecador. Y esto es gracia, sola gracia. Dice en Efesios 2, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar su poder en los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es gracia, gracia y gracia. No procede de ustedes, dice. Es el don de Dios, favor inmerecido. Y Lutero aprendió esta verdad y llegó a ser consolado. Y ya no tenía esa molestia de su conciencia, ya encontró paz. Hasta dijo Martín Lutero, quienes pretenden ganarse la gracia de Dios por sus propios méritos, intentan agradarle con pecados, se burlan de Dios y provocan su ira. Número 4, solus Christus. Somos salvos a base de la obra de Jesucristo. ¿Por qué solamente Cristo? Hay que ver otra vez el contexto histórico de la Reforma. Primeramente, ya hemos visto que la Iglesia Católica se interpone como Cristo, porque dice que es por sus propios méritos de uno. Uno tiene que ir a la Iglesia Católica para recibir la gracia de la Iglesia, en vez de buscar a Jesucristo. Luther reconoció que en su época la gente se había esclavizado al sistema sacramental de la Iglesia Católica Romana, y en lugar de buscar en Cristo su posición ante Dios, buscaba en la Iglesia. Por eso es solo Cristo, no Iglesia, no yo, solamente Cristo. Además, tenemos la acción en la Iglesia Católica de los santos y de María. La Iglesia Católica Romana invoca a María bajo los títulos de abogada, auxiliadora, benefactora y mediadora. El término abogada, proveniente del ámbito jurídico, se refiere a quien intercede por otra persona. La intercesión de María se relaciona particularmente con sus oraciones, como proclamó el Papa Pío VII. Si bien es cierto que las oraciones de quienes están en el cielo tienen cierta influencia sobre la mirada atenta de Dios, las oraciones de María depositan su confianza en el derecho de una madre. Por eso, cuando se acerca al trono de su divino Hijo, como abogada ruega, como sierva ora, pero como madre manda.
Así que María, siendo la madre de Jesús, tiene la capacidad de ir a Jesús a su trono y mandarle, porque ella es la madre. Así que hay que orar a María para que ella interceda, porque es la madre y tiene control sobre Jesús. Aquí tenemos un problema. Los títulos aplicados a María son los mismos títulos que el Nuevo Testamento aplica a Jesús. Él es el abogado, Él es el mediador. Dice Pablo, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. La Iglesia Católica dice, nosotros no adoramos a María, la veneramos, que eso es otra cosa, no es idolatría. Aquí hay una oración que se dirige a María. Reina mía, madre mía, me ofrezco por completo a ti. Y para mostrarte mi devoción, te ofrezco hoy mis ojos, mis oídos, mi voz, mi corazón, todo mi ser sin reservas. Por eso, buena madre, como soy tuyo, guárdame, protégeme como tu propiedad. Así que es veneración o adoración. Idolatría. Obviamente María ha eclipsado a Cristo y la Iglesia Católica ha despojado a Cristo de sus títulos y se los ha otorgado a María. Viendo esto, que uno esperaba llegar por sus propios méritos a la vida eterna, que la Iglesia se interpuso dando la gracia en vez de Cristo, y viendo que María se volvió una abogada intercesora, los reformadores dijeron, no, nada de esto, no iglesia, no uno mismo, solo Cristo. Solo Cristo vino del cielo para salvar. Solo Cristo es Dios encarnado. Solo Cristo vivió una vida sin pecar. Solo Cristo apaciguó la ira de Dios en la cruz. Solo Cristo murió y resucitó. El sacerdote no puede tomar su lugar, la iglesia no puede, el Papa no puede, María no puede, ni nosotros podemos. Somos salvos por Cristo, solamente la justicia de Cristo. Martín Lutero dijo, debo escuchar el Evangelio. Él me dice, no lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Que eso va muy de acuerdo con lo que dice, no hagas nada, descansa, Cristo ya lo hizo todo. Y por último, solideo gloria, somos salvos para que solo Dios reciba la gloria. Como dijo en Romanos 11:33, después de que Pablo explicó de capítulos 1 a 11 todo el Evangelio, y termina, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se la tenga para recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, concluyendo, tal vez nosotros pensamos, esa pelea, ese pleito, ese conflicto ya es muy antiguo, 508 años, y Roma está buscando la paz con las iglesias protestantes, y parece que Roma ha cambiado, ya están cantando coritos en sus iglesias, pero no hemos visto ningún cambio en lo que es necesario en cuanto a las doctrinas, las 5 solas, todo permanece igual. Ahora Judas nos dice en verso 3, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas nos dice que tenemos que luchar ardientemente por la fe. Tenemos que continuar la batalla de los reformadores. Hemos visto que Roma no tiene buenas nuevas. Lo único que nos dicen es, tienes que hacer más, tienes que hacer más, tienes que obrar. Solamente tienen ley.
y ofrecen sustitutos, tradición en vez de escritura, obras en vez de fe, sacramentos en vez de gracia, María en vez de Jesús. Pero el Nuevo Testamento tiene buenas nuevas y nos dice que Cristo ya obró en la cruz y dijo: terminado es. Descansa en Él, cree en Él solamente. Sola la Escritura nos informa la verdad. Solo por fe alcanzamos la justificación, la fe en Cristo. Solo por gracia somos salvos. Solo Cristo pudo obrar nuestra salvación. Soli Deo Gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por recordarnos los eventos del tiempo pasado, porque la lucha continúa. Ayúdanos, Señor, a nosotros reflejar y predicar lo que es la verdad, para que las personas no sean engañadas por falsas doctrinas, sino que busquen en tu palabra la solución, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias por habernos alcanzado con esta palabra de verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.